Hola, hola, ¿qué tal mis estimados infantes? Como siempre los saluda cordialmente su amigo Cabo Joel, espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, aquí estoy trayéndoles con mucho gusto otro vídeo para su canal, y pues vaya que este vídeo los va a entretener de inicio a fin. Bien, vamos, y el tema de hoy es: ¿qué pasaría si Estados Unidos invade a México? Actualmente. Si amigos míos escucharon bien, volveré a hablar sobre este tema un tanto polémico, si lo voy a hacer exactamente un año después de mi primer video sobre este tema. Si amigos, podríamos considerar este video como un remake, de ese video que tuvo una gran aceptación de parte de ustedes, y pues nada, espero que al igual que mi video anterior tenga una buena aceptación de parte de ustedes. Bueno, antes de entrar de lleno con el video, quisiera aclarar que me basaré de mi video. ¿Qué pasaría si Estados Unidos invade a México? Actualmente. Si no lo has visto en alguna parte de la pantalla o en la descripción les dejaré el link para que vayan y lo vean. Y por último quiero dejar sumamente claro que este video no tiene la intención de causar polémica u ofender a alguien, simplemente tiene como finalidad el informarles y darles una hipótesis sobre este tema. Y pues bueno, después de haber aclarado todo lo necesario, ahora sí comencemos. Una invasión estadounidense a territorio mexicano. No es para nada descabellado, incluso si recordamos un poco de la historia entre México y Estados Unidos nos daremos cuenta que esto realmente ya ocurrió entre los años de 1846 y 1848, ya hace más de 160 años. Esto es una prueba suficiente para no tener duda alguna de que un nuevo conflicto bélico entre ambos países podría dar inicio en nuestros días. Hace un año hablábamos de la posibilidad de que el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, llegaría a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, y por ende sería el causante de un nuevo conflicto bélico. Hoy en día esto ya es una realidad. Aquel candidato que durante su campaña estuvo rodeado de mucha polémica, hoy en día es el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí amigos, como lo dije en mi video de hace un año, la única persona que podría provocar un nuevo conflicto bélico entre México y Estados Unidos sería Donald Trump. Hace un año hablamos de una hipótesis, basándonos en que Trump podía llegar a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Hoy ya no hablaremos de una posibilidad, sino de una realidad. A estas alturas tal vez todos ya conocemos todas las declaraciones que el actual presidente norteamericano ha dicho a lo largo de su campaña y mandato. Sin duda alguna, dos de los muchos discursos polémicos que dijo y que aún sigue afirmando son: 1. Construir un muro en la frontera con México, y que este último pague por él. 2. Renegociar el TLCAN. Incluso estas últimas semanas ya ha empezado a renegociarse. Y esto sin contar con los muchos discursos racistas que llegó a decir durante su campaña. Como bien lo dije hace un año, Donald Trump es la única persona que actualmente podría provocar un conflicto bélico entre México y Estados Unidos. Realmente seamos honestos y aceptemos que este señor sí podría iniciar una nueva guerra en contra de México. Para poder hablar de qué pasaría si Estados Unidos invade a México, actualmente tendremos que buscar un motivo factible para que esto realmente pudiera llegar a convertirse en una realidad. Y pues después de analizar bien la situación, el motivo un poco más factible sería el que México se negara a pagar el muro fronterizo que Donald Trump pretende construir. Como bien lo advirtió durante su pre-campaña, México no querrá jugar a la guerra con nosotros. Esta fue su respuesta a una pregunta que le hicieron, de cómo le haría para que México pagara por el muro. Sin duda, palabras realmente fuertes y preocupantes para muchos. Ahora sí, ya que tenemos un hipotético motivo por el cual Estados Unidos daría inicio a una invasión a territorio mexicano, podemos entrar más a fondo sobre este tema. Este conflicto bélico comenzaría, claro, hablando hipotéticamente, justo después de que Donald Trump comenzará a construir su tan polémico muro fronterizo. Al no ver una respuesta favorable por parte del gobierno mexicano, primero decidiría sancionar con medidas económicas, y así presionar al gobierno de México para que empezara a financiar el muro. Estas medidas podrían traer graves consecuencias a la economía mexicana. Sin embargo, a pesar de estas, el gobierno mexicano seguiría sin ceder ni un peso para la construcción del muro. Al ver esta reacción del gobierno mexicano, Donald Trump decidiría consultar en el Senado de los Estados Unidos la posibilidad de una intervención militar en territorio mexicano. Al obtener una respuesta favorable de parte del Senado, daría la orden para que las Fuerzas Armadas norteamericanas iniciaran una movilización hacia territorio mexicano. Cabe señalar que de llegar a hacer esto el gobierno estadounidense, sin duda el mundo vería con malos ojos esta repugnante decisión.
No vamos a negar la gran capacidad que tienen las Fuerzas Armadas estadounidenses para las guerras, pero también hay que reconocer que en un hipotético conflicto bélico entre ambos países, las tropas norteamericanas no se enfrentarían con un ejército insignificante, como muchos consideran al ejército mexicano. Analizando la situación actual de las Fuerzas Armadas mexicanas, podemos suponer que estas no tendrían la oportunidad de realizar una ofensiva militar en territorio norteamericano. Sí amigos, aunque me cueste trabajo aceptarlo, las FARC no podrían contraatacar, lo único que podrían hacer es contener o repeler el avance de las tropas norteamericanas hacia territorio mexicano. Si tal vez muchos se podrán reír o incluso enojar por lo que acabo de decir, pero aunque no lo crean, esto sería lo más factible que las Fuerzas Armadas mexicanas harían en caso de una invasión. Volveré a reiterar lo que dije en mi vídeo de hace un año, afortunadamente México cuenta con una gran economía que le permitiría sostener esta guerra. Si mi amigo, la economía de un país es incluso el factor más importante en una guerra, este incluso puede hacer la diferencia entre la derrota o la victoria. No importa que tan equipado esté el ejército de un país, si este en un conflicto armado, no tiene los recursos económicos para mantener a su ejército, este tarde o temprano terminará siendo derrotado. Pero este no sería el caso de las FARC, ya que como lo dije hace un momento, México cuenta con una gran economía que podría sostener a sus FARC en una guerra. Es obvio que México no sería invadido por cualquier país, sino por la primera potencia del mundo, que sin duda alguna podría fácilmente financiar la guerra. Hasta estos momentos solo hemos hablado de lo que ocurriría entre México y Estados Unidos, pero también tenemos que hablar de las reacciones que este conflicto bélico traería alrededor del mundo. Nos encontraríamos con diferentes reacciones, desde aquellas que apoyarían a los Estados Unidos, hasta aquellas que apoyarían a México. Tal vez lo que voy a decir podrá parecer algo patriota, pero desde mi punto de vista, creo que habrían más países que estarían a favor de México. Si ustedes me podrán preguntar, ¿en qué te basas para decir eso? Bueno mis amigos, si recordamos que a lo largo de la historia México siempre se ha caracterizado por ser un país neutral en la mayoría de los grandes conflictos bélicos de la historia, como en la Primera Guerra Mundial, y que este nunca ha invadido a otra nación soberana, entonces después de esto, ¿a quién creen que apoyarían los demás países del mundo? ¿A Estados Unidos, que de por sí se ha caracterizado por ser un país invasor, o a México, que siempre ha demostrado su neutralidad ante los conflictos bélicos y que nunca ha invadido a algún país libre y soberano? Realmente no podría dar una lista de los países que estarían a favor y en contra de México, pero de lo que sí estoy seguro es que habrían más a favor. También hay que recalcar que a diferencia de Estados Unidos, México no tiene enemigos en ninguna parte del mundo. Por lo menos en este contexto podríamos mencionar a 3 enemigos de los Estados Unidos. 1, y el más conocido, Corea del Norte. 2. Rusia. Tal vez este no es un país que ha declarado abiertamente al mundo que Estados Unidos es su enemigo, pero no es necesario que lo haga, ya que es obvio que ambos países tienen una gran rivalidad que podríamos considerarlos como enemigos. 3. Al igual que Rusia, China se podría considerar como un enemigo de los Estados Unidos, y pues no es cualquier enemigo, sino uno que podría reducir a los Estados Unidos a sí mismos. Y pues bueno, después de haber analizado las diferentes reacciones que podrían haber alrededor del mundo, nos volveremos a enfocar en el conflicto bélico que se desarrollaría en territorio mexicano. Es muy posible que gracias a la combinación del tamaño de las Fuerzas Armadas y de la economía de México, este último podría responder de una manera muy eficaz al avance de tropas norteamericanas. Tal vez alguno de ustedes podrá decir que las Fuerzas Armadas norteamericanas derrotarían en cuestión de días, incluso en horas, a la resistencia mexicana. Sin embargo, como lo dije antes, gracias al tamaño del ejército y de la economía mexicana, las FARC no caerían tan fácilmente. Ya sé que para muchos lo que diré a continuación no les gustará en lo más mínimo, pero en caso de que México fuera invadido, muchos países podrían ayudarlo de diferentes maneras, desde económicamente hasta militarmente hablando. Si tal vez muchos dirán que ningún país metería las manos al fuego por México, puede que tengan razón, pero si analizamos bien varias razones, cabe la posibilidad de que países americanos ayudarían a México, incluso grandes potencias mundiales como Rusia y China. Claro está que no lo harían porque México es su amigo, sino por intereses nacionales en el caso de las grandes potencias y de los países americanos. Comenzaré diciendo un motivo por el cual potencias mundiales como Rusia y China ayudarían a México. Como lo dije hace un momento, no ayudarían a México solo porque es su amiguito, sino porque a estos países les convendría que la economía de Estados Unidos y el país en general colapsara a causa de un gran desgaste económico que le traería una guerra con México.
En este punto les daré la razón a muchos de ustedes, ya que dudo mucho que estos países enviarían tropas militares en apoyo de México. Lo más factible que podrían hacer es poner a su disposición toda clase de armamento, es decir, vender armamento a México. Ya sé que otra vez me van a decir: ¿cómo te atreves a decir semejante cosa? Pero aunque no lo crean y lo volveré a repetir, gracias a la economía mexicana, México podría adquirir este armamento, y otra vez me dirán que esto no es posible ya que los soldados mexicanos no tienen los conocimientos para operar tanques de guerra, casas de combate o cualquier otro tipo de material bélico. Si de nuevo puede que tengan razón, pero en ningún momento dije que de la noche a la mañana estos podrían utilizar este tipo de armamento. Es obvio que para ello primero se adiestrarían a las Fuerzas Armadas mexicanas. Durante el desarrollo de la guerra, nuevas tropas estarían siendo adiestradas para el uso de este armamento. Por último, para aclarar esta posibilidad, muchos dirán que Estados Unidos nunca permitiría que Rusia y China pusieran a disposición de México este tipo de armamento, pero si recordamos lo que mencioné hace unos minutos antes, yo nunca dije que los países antes mencionados le regalarían el armamento a México, sino que le ofrecerían la oportunidad de adquirirlo por medio de una compra. Esto hasta cierto punto todos lo podrían interpretar como una ayuda indirecta de parte de estos países, pero si analizamos bien esto no es así, ya que al final el que decidiría sería México si adquirir, por lo que es posible que Estados Unidos sí le haría llegar su molestia a estas potencias por la supuesta ayuda que le estarían proporcionando a México. Pero en este caso el único culpable de que estos países realmente iniciaran una ofensiva en contra de Estados Unidos sería este último, por posiblemente provocar y reclamar la supuesta ayuda de estas potencias a México. Y ya para dejar más claro una posibilidad de que estos países sí ayudarían a México, es un hecho que realmente que ya todos conocemos, o por lo menos los que estamos enterados de las tensiones militares entre Estados Unidos y Corea del Norte. No me voy a meter con este tema, simplemente les recordaré que China ha dicho abiertamente al mundo que en caso de que Estados Unidos llegara a invadir a Norcorea, el gobierno chino apoyaría a Corea del Norte. Y muchos dirán que tiene que ver esto con el tema del vídeo. Bueno, te lo diré. ¿Acaso crees que China no ayudaría a México, pero sí ayudaría a Corea del Norte, un país con capacidad nuclear que incluso podría amenazar la soberanía de China? Y ahora el por qué no es posible considerar siquiera la posibilidad de una ayuda indirecta a México de parte de China o Rusia. Ya sé que es obvio que estos países no ayudarían a México solo porque este último les cae bien. Claro que es obvio que lo harían por sus propios intereses, como lo sería ver colapsar a Estados Unidos. Y pues bueno, hasta aquí dejaré de hablar de una posible ayuda de estos países a México. Ahora les mencionaré por qué, a diferencia de lo que dije de las grandes potencias mundiales como Rusia y China, los países latinoamericanos sí ayudarían militarmente a México. Si en este punto es posible que otra vez muchas personas no les gustará lo que diré, pero si hablamos de una intervención militar en territorio mexicano, lo más lógico que podrían hacer países centroamericanos y sudamericanos es apoyar a México militarmente, en este caso sí de una manera directa, ya que volveré a repetir lo que dije en mi video de hace un año: si México llegara a caer a manos de los Estados Unidos, créanme que este último no dudaría en intervenir militarmente en el resto de países latinoamericanos. Actualmente podemos considerar a México como ese muro que separa a los Estados Unidos del resto de Latinoamérica. Si México llegara a caer, créanme que a Estados Unidos le resultaría fácil invadir Centroamérica y Sudamérica. Lo que diré a continuación es con todo respeto y no pretendo causar polémica u ofender a alguien, pero México es uno de los pocos países americanos que por lo menos podría darle una digna pelea a los Estados Unidos, al igual que otros países como Perú, Chile, Argentina, y el contrincante más digno del continente es Brasil. Teniendo al actual presidente de los Estados Unidos, todo es posible y creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, por lo que no es nada tonto pensar que los países latinoamericanos se unirían en apoyo de México, y tal vez no lo hagan porque México es su amigo o su vecino, sino porque saben cuáles serían las consecuencias que les traería a su país si Estados Unidos lograra invadir a México. Ya no entraré en muchos detalles en este punto, dejaré a su criterio creer o no en que el resto de países latinoamericanos ayudarían a México. Tú eres libre de pensar lo que quieras, pero mi opinión es que sí ayudarían a México.
Y pues bueno, ya para terminar de hablar de este tan polémico tema, les daré dos posibles escenarios en que terminaría este conflicto bélico. 1. En efecto, Estados Unidos lograría invadir territorio mexicano, lo que haría del país latinoamericano similar a uno de Medio Oriente, como Irak, donde la mayoría de ciudades, calles, plazas y avenidas estarían llenas de vehículos y soldados estadounidenses, todo esto para mantener el control de ciudades importantes de México. Es posible que después de la invasión aún quedarían grupos mexicanos de resistencia, que lucharán por su país. En resumen, en este hipotético escenario, nos encontramos con un México muy similar a los países de Medio Oriente, como Irak, Afganistán, etc. Sin duda alguna este sería el fin de una nación libre y soberana. Y pues bueno, infantes, este fue el primer escenario de esta hipotética invasión estadounidense a territorio mexicano, podríamos considerar como el más devastador de los escenarios en que terminaría México. Ahora veremos un escenario un poco más favorable para México. 2. En este escenario nos encontraríamos con un México sumamente devastado, pero que a pesar de esto logró frenar una invasión norteamericana, gracias a la ayuda de diferentes países del mundo. México quedaría sumamente devastado por la guerra, pero el que saldría más perjudicado sería Estados Unidos, ya que su economía colapsaría a causa de la guerra y muchos bloqueos económicos que muchos países le harían por intentar invadir territorio mexicano. Este sería el escenario más generoso para un México, que pudo defender su soberanía nacional. Y pues bueno, mis infantes de marina, yo me quedaré con el segundo escenario. Ustedes, si gustan, déjenme en la caja de comentarios cuál creen que sería su escenario final de esta hipotética invasión. Y ya para finalizar por completo con este tema, quisiera decirles que por lo menos para mí hoy en día una intervención militar por parte de Estados Unidos a territorio mexicano es imposible. Ojo, no estoy diciendo que Estados Unidos no tenga la capacidad para invadir territorio mexicano. El por qué digo esto es simple, ya que hoy en día ya no vivimos en un mundo donde cualquier país que quiera puede invadir y conquistar a otro, y con esto me refiero a que sería algo imposible para Estados Unidos intentar someter a una nación de más de 121 millones de habitantes, como es el caso de México, sin que estos por lo menos pongan algo de resistencia, por lo que terminaré con este vídeo diciendo que una invasión norteamericana a territorio mexicano sería lo más estúpido que cualquier gobierno estadounidense llegaría a cometer actualmente. Y pues bueno, mis estimados infantes, hemos llegado al final de este video remake. Recuerden que yo no estoy a favor de las guerras, simplemente quise hacer este video para darles una hipótesis de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano. En fin, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse al canal. Si ya lo hicieron, les recomiendo demasiado que activen las notificaciones del canal para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video. Y nada, mis estimados infantes, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Y hasta la próxima.